Comenzó la temporada de la mariposa monarca en México y los científicos esperan que esta vez el cambio climático no afecte a la especie como sucedió el año anterior. Mariposas. Cuentan los expertos que cada año, después de un largo viaje de unos 4.200 kilómetros, la mariposa monarca llega a México para pasar el invierno durante varias semanas. Llegan justamente a los límites de Michoacán y el Estado de México. El origen de esta especie, conocida también como Danaus plexippus, está en el trópico americano. En la actualidad, la población sobrevive en el sur de Canadá, sur de Perú y noroeste de Argentina. Las mariposas adultas reproductivas viven entre 4 o 5 semanas, pero una de las cualidades de la mariposa monarca es la llamada generación Matusalén, es decir, que cuando llega el otoño en Canadá y Estados Unidos, nace una generación especial que podrían vivir 7 u 8 meses. En esta última visita, científicos y conservacionistas de México confían en que los efectos del cambio climático no afecten como el año pasado la población de estos magníficos y vistosos ejemplares de mariposas monarca. Y saludamos en Zitácuaro, México, a Eduardo Rendones, biólogo, subdirector del Sistema Neovolcánico y Mariposa Monarca del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF en México. Autor además de 4 libros relacionados con la conservación y supervivencia de esta especie. Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax. ¿De qué manera afecta el cambio climático a las mariposas monarca? Lo más importante que diría en esta migración sería que es un ejemplo en este tema de cómo está afectando el cambio climático a las monarcas. La monarca que migra a México para hibernar aquí en el Estado de México y Michoacán, en el centro de nuestro país, viene desde el sur de Canadá y el norte y centro de los Estados Unidos, entre las montañas rocallosas y el Atlántico. Y precisamente inicia su migración a mediados de septiembre. Las mariposas utilizan las ráfagas de viento en la parte continental para moverse hacia el sur, siguiendo la trayectoria que la posición del sol les define. Entonces, el viento es muy importante, el tiempo climático es muy importante. Y si recuerdan, este año particularmente fue, lo voy a decir, catastrófico en muchos sentidos, porque en 2 momentos, a mediados de septiembre, 3 huracanes coincidieron en el Atlántico. Katia, Irma y José, y por ahí en otro momento María se incluyó cuando se apagó uno de estos primeros. Pero estamos hablando de cómo el clima es radicalmente diferente de cómo estuvo sucediendo en otros momentos. Si a eso le sumamos que en la parte del Pacífico también hubo tormentas tropicales, que en algunos de los casos en esos mismos momentos se convirtió en huracán, estamos hablando de que Norteamérica fue caótico en términos climáticos, no se había visto algo de esta índole. Precisamente dicen los expertos que ya no emigra el mismo número de mariposas monarca de hace 10 años, cada vez es menor el número de esta especie. ¿Cuáles son entonces los principales problemas que enfrenta y cómo puede protegerse? Los peligros o las grandes amenazas para la monarca se pueden conjugar en 3 grandes vertientes. La primera es el uso indiscriminado de herbicidas en el cinturón de la soya o del maíz en el medio oeste de los Estados Unidos, donde las mariposas monarca, particularmente en su etapa inmadura de larvas, se alimentan de las plantas de las que solo ellas se han vuelto especialistas para comer, que son las asclepias o milkweeds o algodoncillos. Estos algodoncillos están asociados a estos campos de cultivo de soya y de maíz, y los granjeros en Estados Unidos las ven como una competencia. Entonces lo que han estado utilizando es herbicidas que las han aniquilado a estas plantas y a su vez le han imposibilitado la reproducción a la monarca. Esto fue medido por la doctora Karen Oberhauser y el doctor John Plisant en una gráfica que claramente nos dicen de 1999 a 2010 cómo disminuyó la disponibilidad de estas plantas en un 53%, lo que significó el 81% de la disminución de la posibilidad de reproducción de las monarcas en este gran lapso. Cuando uno empareja esta gráfica de ellos con la gráfica de nuestro monitoreo en México, es claro este paralelismo que nos dice una de las grandes causas de la disminución de las monarcas migratorias para México
que es el uso de herbicidas en Estados Unidos, porque se eliminan las plantas de las que las larvas se alimentan. El otro gran problema es precisamente las variaciones climáticas. Las monarcas durante la migración vienen alimentándose en las mañanas y en las tardes de las plantas con flores que encuentran a lo largo de la ruta migratoria, que para algunas es de hasta 4.200 kilómetros. Y entonces vienen alimentando estas plantas con flores, recolectando el néctar que directamente oxidan en lípidos, que son reservas de energía que ellas van a tener para precisamente sobrevivir a la hibernación en México. Entonces, cuando hay variaciones climáticas importantes, las plantas con flores de las que ellas se alimentan desaparecen, hablando en términos de la migración, y pues ya no se pueden alimentar de la misma forma y llegan débiles básicamente a los sitios de hibernación en México. ¿Qué otros planes de protección proponen ustedes? En los sitios de hibernación en México es evidente que tenemos que restaurar los bosques perturbados, no solo de los sitios prioritarios de la monarca, sino también de los aledaños. Por fortuna tenemos una reserva buena de bosques para que ellas hibernen, pero hay que pensar más holísticamente y lo estamos haciendo. En toda la ruta migratoria Canadá, Estados Unidos y México, con el tema del cambio climático, estamos haciendo estudios para reconocer en aquellos hábitats en los que hay cierto grado de perturbación, y también nos vamos a poner a restaurar estos lugares, por ejemplo, con distribución de plantas con flores para que las mariposas se alimenten, árboles y plantas para que ellas se perchen y descansen durante la migración. Y en el tema de Estados Unidos, pues seguir empujando que se disminuya el uso de herbicidas en los campos de cultivo de soya y de maíz, pero sobre todo, y eso ya lo está haciendo la sociedad civil de Estados Unidos, plantando asclepias, plantas de las que se pueden alimentar las larvas, que sean nativas, y esa es la medida en la que se logrará recuperar la población de monarcas en toda Norteamérica, por lo tanto monarcas migratorias y también por consiguiente monarcas durante la hibernación. Eduardo Rendón, experto en mariposas monarca, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por estar con ustedes. En países tan contaminados como China resulta una buena idea usar medios de transporte como la bicicleta. ¿Pero qué sucede cuando su demanda crece más de lo planeado? Epidemia de bicicletas. El alquiler de bicicletas en China parecía una buena y ecológica idea cuando hace 2 años se puso en marcha, pero a día de hoy se han convertido en una pesadilla para viandantes y alcaldías. Unos estudiantes de la Universidad de Pekín crearon en 2014 estas bicicletas de aparcamiento libre, que permite alquilarlas vía móvil y que se pueden dejar en cualquier parte. Esto ha sido la clave del éxito de una industria que en China ya tiene 70 marcas diferentes en sus calles y 16 millones de velocípedos, aunque ahora se está convirtiendo en su condena. Los peatones de grandes ciudades como Pekín y Shanghái han comenzado a quejarse este año de que estas bicicletas apiñadas bloquean calles y aceras, forzándoles a caminar por la calzada o impidiéndoles acceder con facilidad, por ejemplo, a las bocas de metro. La situación ha llevado a muchas ciudades del país a prohibir que aumente el parque de bicicletas de alquiler, como Pekín, que fue una de las primeras en ordenarlo el pasado septiembre, cuando el número de estos vehículos a pedales alcanzó los 2,35 millones. Se han emitido regulaciones para intentar concentrar estos vehículos en áreas designadas, impedir que se aparquen en el interior de zonas residenciales o que se abandonen en mitad de la calzada, exigiendo a las empresas que gestionan estos servicios que se encarguen de recogerlas periódicamente.